Vale, Quique, doncs la idea és explicar una mica d'on neix la idea del curs aquest de la formació que hem fet ara durant el mes de novembre i el primer de desembre, una mica d'on neix aquesta necessitat o aquesta idea de poder fer aquesta formació. ¿Te contesto en catalán En o castellà, si vols. castellano? Pues bueno, el germen del curso de introducción a la soberanía alimentaria que hemos hecho el mes de noviembre de 2018, pues todo comienza en septiembre del 2017 con otro curso internacional, una formación de formadores en el norte de Italia, en el Piamonte italiano, en el que trabajamos personas de toda Europa, jóvenes. Estuvimos creando herramientas para trabajar la soberanía alimentaria con otros jóvenes. Entonces, de aquí de Cataluña fuimos 2 personas y otra compañera del País Valencià. Y cuando volvimos de este curso, que fue una pasada, pues con la asociación que nos había enviado para allá, que es Nexas, la organizadora del curso que hemos hecho este noviembre, pues empezamos a pensar cómo hacer un retorno a nuestra comunidad de lo que habíamos aprendido y desarrollado en Italia. Y al final nos vinimos arriba y acabamos decidiendo hacer un curso con las herramientas que diseñamos. ¿Cómo ha sido el proceso de la formación? ¿Cómo ha ido? La formación en sí, pues bueno, han sido durante el mes de noviembre, los 4 sábados del mes, durante prácticamente todo el día. Pues 4 sesiones, las 2 primeras muy teóricas, la primera enfocada en la crisis ecológica, social y específicamente del sistema agroalimentario, la segunda sesión también teórica sobre alternativas y resistencias a este modelo industrial de alimentarnos, y la tercera era la compañera del País Valencià contando su experiencia como agricultora neorural, 10 años de agricultura agroecológica. Y la cuarta sesión consistió en visitar un proyecto productivo del Parc Agrari del Baix Llobregat para... Hola. ¡Saluda, mana! Fue visitar un proyecto agroecológico y por la tarde pues cerrar el curso. La verdad que ha sido una pasada porque el grupo de estudiantes era súper participativo, así da gusto, y la sensación pues tanto con la asociación Nexas y entre el resto de formadoras ha sido muy guay. ¿Tú cómo te has sentido como formador, ¿no? Llevando a cabo, después de esta experiencia en el training course, aplicándolo aquí? No, ¿era la primera vez que lo hacías o ya habías hecho en base a temas de soberanía alimentaria? Yo había hecho alguna charla o pequeño taller sobre soberanía alimentaria, pero nunca había participado en el diseño y la implementación de un curso pues de más de un par de horas. Y bueno, pues como te decía antes, ha sido muy fácil por el equipo, también por las herramientas que diseñamos en Italia y por el grupo de estudiantes que tenían muchas ganas de aprender, entonces, no solo de aprender, sino de aportar. Así que ha sido una cosa más comunitaria que un profesor hablando a un aula. Ha sido como una construcción colectiva de conocimientos. Ha sido muy guay. Muy bien, pues muchas gracias.